Para iniciar vamos a analizar esta información que nos dan. Este es el menú de una soda. Nosotros así le llamamos aquí, una soda, un lugar donde venden comida. En este caso tenemos todos esos productos y tenemos el precio. Ahora vamos a hacer unas preguntas y vamos a irlas analizando. Usted vaya respondiendo en su casa. Dice, ¿tiene sentido que exista un producto con dos precios? ¿Será que las papas fritas pueden valer 2 y las mismas papas fritas pueden valer $5? Las mismas, del mismo tamaño y todo. No, ¿verdad? ¿Tiene sentido que exista algún precio asociado con dos productos? Eso sí tiene sentido, porque vean por ejemplo ahí, el hot dog y el pedazo de pizza, los dos valen $1, así que un precio puede estar asociado con dos productos o más. Por ejemplo, también la soda o la gaseosa con las papas fritas valen $2, así que sí tiene sentido, sí puede ser. ¿Tiene sentido que exista algún producto que no tenga precio? Pues no, porque para eso está el local, ¿verdad? Están vendiendo y todo producto necesita tener un precio, así que no tiene mucho sentido. Ahora, ¿cuál es el precio del batido? ¿Cómo hacemos para saber el precio del batido? Simplemente nos vamos a ver qué precio está relacionado con el batido. En este caso serían $3. ¿Cuál es el precio de las papas fritas? Muy sencillo. Nos vamos a ver las papas fritas y dice que vale $2. ¿Cuáles productos cuestan $2? Bueno, ahí está la soda o la gaseosa, tenemos las papas fritas, también el café. Así que esos tres productos cuestan $2. Otra preguntita. ¿Cuáles productos se venden? En este caso se venden gaseosas, hamburguesas, papas fritas, batidos, café, pizza y hot dog. Esos son los productos. Y otra preguntita. ¿Cuáles son los precios? Bueno, los precios van desde $1 hasta los $4. ¿Sí? Entonces, ahora toda esta información la vamos a utilizar para explicar las funciones y vamos a ver la relación que existe entre un grupo y otro. ¿Con qué criterio se unen los elementos de un grupo con un elemento del otro grupo? Veamos qué es la función. La función de A en B es una relación en la que se asigna a cada elemento de A un único elemento de B. Y vean que ahí está en más grande y está en negrita la palabra único. Eso significa que el elemento de un grupo A solo puede estar relacionado con un solo elemento del grupo B. Vamos a ver un diagrama. Por ejemplo, vean ahí. En ese diagrama que tenemos, los elementos de A están relacionados con un solo elemento de B. Miren que A1 está con B2, A2 está con B1, A3 está con B3, A4 está con B5. Cada uno de los elementos de A está relacionado con uno solo. Miren que aquí no puede sobrar elementos. Eso es muy importante. No pueden sobrar elementos aquí. Aquí no hay problema si sobran, pero aquí no pueden sobrar. Aquí, por ejemplo, A1 no puede estar relacionado con B2 y con B3, porque si no, no sería una función. Ahora, apliquemos esto al ejercicio que hicimos anteriormente, al problema acerca de las comidas y los precios. Aquí tendríamos que el grupo A está compuesto por los alimentos que están vendiendo y el grupo B con los precios que tienen esos productos. Ven que cada elemento del grupo A está relacionado con un único precio. Hicimos en las preguntas que si tenía sentido que un mismo producto tuviera dos precios distintos. No se puede. Por eso es una función, en este caso, este ejemplo que estamos utilizando. La gaseosa, por ejemplo, solo puede valer $2. Si es la misma gaseosa, solo puede valer $2. Cada producto solo está relacionado con un solo precio de aquí. Ahora veamos algo interesante. $2, ¿okay? Hay dos productos que cuestan $2, la gaseosa
y también las papas fritas, pero ahí no hay ningún problema, porque recuerden que tienen que ser los elementos de aquí solo con uno. La gaseosa solo está relacionada con un elemento, las papas fritas solo están relacionadas con un elemento. ¿Qué es el mismo elemento? Sí, es el mismo elemento, pero cada uno de los de aquí, de los elementos de A, está relacionado con uno solo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí pueden sobrar elementos. En este caso, pues no sobran, ¿verdad? Pero pueden sobrar elementos. Pero aquí no. ¿Por qué? Hicimos la pregunta. ¿Será que es posible o tiene sentido que un elemento, un producto que esté aquí no tenga precio? Pues no, porque lo que se está haciendo es vender productos. Por lo tanto, todo producto tiene que tener un precio. Por eso esta es una función. Ese es un ejemplo de una función. Vamos ahora entonces con los elementos de una función. Miren que aquí nos dice que la función tiene dos grupos, ¿sí? Dos conjuntos. Tenemos el A, grupo A, y el grupo B. Y todos esos grupos, bueno, esos dos grupos tienen ciertos nombres y los elementos de esos grupos también van a recibir un nombre. Entonces, en este caso, podemos decir que este es el conjunto de salida y el B el conjunto de llegada. Esa es otra manera de llamarlos. También tenemos que este es el dominio y este es el codominio. Esas dos palabritas van a ser muy importantes en todo lo relacionado a las funciones. Así que si a mí me preguntaran cuáles son los elementos del dominio en este ejemplo que tenemos aquí, pues los elementos del dominio son la gaseosa, la hamburguesa, las papas fritas, el hot dog, ¿ok? Los elementos del codominio, 1, 2, 3, 4 dólares, ¿sí? Tenemos que estas van a ser llamadas las X y estas las Y. Preimágenes e imágenes. Todas estas palabras, como les digo, van a ser muy importantes en lo que sigue de funciones. Tenemos también que el grupo A o el conjunto de salida o el dominio también se le llama la variable independiente y a las Y o el codominio la variable dependiente. A este también se les llama a veces las abscisas y a las Y se les llama las ordenadas. Todo eso es muy importante y son elementos claves de la función. Así que todos esos conceptos es muy importante que los tengamos en cuenta. Ahora, por ejemplo, si yo dijera, ¿cuál es la preimagen de 3? Ok, si yo estoy preguntando la preimagen, significa que me están dando una imagen. Entonces las imágenes siempre van a estar en el grupo de las Y. Entonces yo me fijo, ok, ¿cuál será la preimagen? ¿Con quién está relacionado? Ah, está relacionado con el batido. Perfecto, muy bien. Así es como vamos a hacer ejercicios un poquito más adelante. Otro elemento que es súper importante es el criterio. ¿Sí? Esto es la función de A en B y F de X y aquí siempre nos van a dar un criterio. Un criterio va a ser como la fórmula que vamos a utilizar para ver cómo se va a relacionar un elemento del conjunto A con un elemento del conjunto B. Entonces eso es el criterio. Ahora, en este caso, nuestro criterio es cada producto va a tener un precio. Este es el criterio que se le aplicó a esta relación, a esta función que hicimos. Pero cada función tiene que tener su criterio. A veces va a poder ser como por ejemplo el doble de X o tal vez el triple o elevado a tal, sumándole tanto. Ya vamos a ir viendo diferentes tipos de criterios. Muy bien, aquí nos dicen que tenemos dos grupos, dos conjuntos, uno de personas y otro de fechas. Y aquí la clave es donde dice que a cada persona se le asigna su fecha de nacimiento. Eso quiere decir que todos están relacionados con alguna fecha. Todos, esa es la clave. Entonces, como todos van a estar relacionados con alguna, eso significa que sí es una función. Sí es función. Ahí está la clave, no debemos olvidar. Todos los elementos del conjunto A deben estar relacionados con uno de aquí. En este ejemplo igual tenemos los dos conjuntos. En uno, la cantidad de hermanos. Aquí está como la clave. El primer
grupo es cantidad de hermanos y en el otro lado tenemos las personas. Aquí ve que tenemos un problema. ¿Qué tal si 0 hermanos, por ejemplo, Mario es hijo único, pero Rosario también es hija única? ¿Y qué tal si, bueno, Rubén tiene 3 hermanos, Ana tal vez tiene 5 y ahí los vamos pasando? Pero vean que aquí esto no sería una función. ¿Por qué? Porque varias personas pueden tener la misma cantidad de hermanos y recuerden que los elementos de aquí solo pueden estar unidos a uno de aquí. Entonces eso no se cumple en este ejemplo porque aquí el 0 estaría relacionado con 2 personas. Entonces esto no es función. La clave está, recuerden, no lo olviden, los elementos del primer conjunto pueden estar relacionados solo con uno de aquí. En las tablas tenemos que fijarnos en el grupo de las A. En este caso nosotros tenemos que A es X, ¿verdad? Es ese conjunto, el primero. Entonces estos de aquí solo deben estar relacionados con un número. Entonces el 1 está relacionado con el 5, el 2 con el 3, el 3 con el menos 2, el 4 con el 5. ¿Está bien? Sí va a hacer función porque cada elemento del primer grupo, en este caso del grupo de las X, está relacionado con un único elemento. Entonces este sí es función. Esta relación sí es función. En esta otra tabla vamos a fijarnos igual en el grupo A, en el grupo de salida, en el grupo de las X. En este caso, vean que aquí tenemos un problemilla. ¿Por qué? Porque tenemos que hay una X que está relacionada con 2 elementos del otro grupo. Entonces el menos 3 está relacionado con el 0 y el menos 3 también está relacionado con el 1. Por lo tanto, esto no es una función. Entonces, cuando son en tablas, lo único que debemos hacer es fijarnos en ese primer grupo, a ver si alguno se repite. Solo deben estar relacionados con un solo número del otro grupo. Ahora, cuando nos aparece de manera algebraica, nos aparecen todos estos símbolos y a veces no entendemos. ¿Qué es lo que debemos fijarnos? Que la primera letra nos va a identificar con el dominio, el siguiente con el codominio. Eso quiere decir que las X van a ser números reales y las Y van a ser números reales también. Eso es lo que significa esto. Ahora, este es el criterio que nos dan. Debe poderse verificar. Entonces, vamos a sustituir con un número real. Vamos a poner aquí el 1, por ejemplo. Entonces, en vez de la X, vamos a poner el 1. 5 por 1 a la 2 menos 10. Recuerden que este criterio debe cumplirse con todos los números reales, con cualquiera que yo utilice. Entonces, aquí hacemos 1 a la 2 es 1, entonces 5 por 1, 5. 5 menos 10. Esto me va a dar menos 5. Ahora, si yo resuelvo esto no me va a dar un número real. Por lo tanto, esto no es función. ¿Por qué no es función? Porque no se cumple con todos los números reales. Pusimos como ejemplo el 1 y no se cumplió el criterio. Por lo tanto, no es una función. En este caso nos dice que las X tienen que ser números enteros y que las Y tienen que dar números enteros también. ¿Okay? Entonces, que si sustituimos un número, tiene que ser un número entero y el resultado que nos dé debe ser un número entero. Recordemos que los números enteros son aquellos que no tienen decimales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí probemos con cualquier número, ¿sí? Entonces, probamos, por ejemplo, hagámoslo con 6. En vez de la X ponemos 6. 6 entre 3 me va a dar 2. 2 es un número entero. Muy bien. Aparentemente el criterio está funcionando. Pero por ejemplo, utilicemos el número 5. 5 entre 3. Este número no es un número entero.
porque ya no lo podemos dividir, no nos va a dar un número exacto, nos va a dar con números decimales. Por lo tanto, el criterio no se cumple aquí. Entonces, si no se cumple con 1, ya no es función. Entonces, ahí está la clave. Tiene que poderse cumplir con todos los elementos del dominio de las X. Ahora, este caso es un poquito más de teoría, porque aquí nos dice que las X, el conjunto de las X, es los números reales, pero solo los positivos, y que el codominio, las Y, van a ser números reales, todos los números reales. Ahora, una raíz que sea positiva siempre nos va a dar como resultado un número real. Eso es por definición. Así que esta sí es una función. Sí es función. ¿Por qué? Porque todo número real que se meta dentro de una raíz va a tener una respuesta, un número real, ¿sí? Ahora, si aquí hubiera sido solo R o R negativos, aquí no se hubiera podido, porque no se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo 25. Nos va a dar un número que no es parte de los números reales. Entonces, en este caso sí es función, porque nos hace la especificación que son los reales positivos. Entonces, recordamos, cualquier raíz que tenga un número positivo adentro, la raíz de cualquier número positivo siempre me va a dar un número real. Entonces, sí pertenece a una función, sí corresponde, esto sí corresponde a una función. ¿Qué pasa entonces si tenemos gráficas? Miren que aquí tenemos estas 4. Okay. La prueba de la línea vertical es muy sencilla. Debemos recordar que el concepto de función es que cada X, ¿verdad? Cada elemento del conjunto A debe ser relacionado con uno solo de el conjunto B, o sea, de las Y en este caso. Entonces, nosotros lo que hacemos es trazar líneas verticales. Ok, esas líneas verticales solo deben de tocar en un punto. Aquí vean que toca en 2 puntos de la gráfica, lo que hace que no sea función. Entonces esta relación no es una función. ¿Okay? Entonces escribimos no es función. ¿Ven que es muy sencillo? Ahora vamos con esta. Si yo hago una línea vertical aquí, solo toca en un punto. Ahora, esta gráfica tiene una particularidad. Aquí se acaba la gráfica, pero vean que está el circulito cerrado, está el punto cerrado. Eso significa que sí lo contiene. En este caso, si yo hago una línea vertical, vean que toca en los 2 puntos. Por lo tanto, esta relación no es función, ¿okay? Porque toca en 2 puntos. Eso quiere decir que una X está relacionada con 2 elementos y eso no puede ser posible en una función, ¿sí? Ahora vamos con esta. Por más que yo trace líneas verticales, si lo ven en cualquier parte, solo toca con uno, ¿sí? Solo choca en un punto. Eso significa que cada X está relacionado con un solo elemento. Por lo tanto, esta sí es una función. Y ahora vamos con esta. Ahora, yo puedo trazar líneas aquí, solo tocan un punto. Y aquí, bueno, la línea se supone que es recta. Ahora, aquí pasaría por estos 2, pero aquí hay una particularidad. Los puntos están abiertos, significa que no lo incluyen, entonces ahí no habría ningún problema, porque esos puntos en realidad no forman parte de la gráfica. Ahora veamos aquí tenemos 3. Si trazo yo esta línea, ahí tenemos 3. Pero 2 de ellos no pertenecen a la gráfica, solo uno. Entonces no había ningún problema, porque solo hay una X relacionada con una Y. Entonces esta sí es una función. Sí es función. Y el versículo de hoy, o la frase de hoy, dice: Do not keep back good from those who have a right to it, when it is in the power of your hand to do it.
Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacer el bien a quien lo necesite. Proverbios 3:27. Así que siempre procuremos hacer el bien a los demás. Espero que esta información que les di hoy les haya servido y nos vemos en la próxima.